En Costa Rica es muy común que exista una división en el público que le gusta el género de terror en el cine. Por un lado, tenemos a la gente que solo les gustan las películas que los hacen saltar con sustos inesperados, y por otro lado, quienes prefieren más bien que se les vaya construyendo una atmósfera terrorífica, esa que incomoda y que se va incrustando poco a poco en los sentidos. De este segundo tipo de películas tenemos, por ejemplo, unas más clásicas, como El Resplandor de Stanley Kubrick, El Bebé de Rosemary de Roman Polanski, o incluso la que a mi parecer es la que mejor ha logrado crear esta atmósfera, El Exorcista de William Friedkin. The one hope. The only hope. Algunos directores, por el contrario, se van más por el lado de lo que podríamos llamar un terror más simple, con sustos repentinos, pero con historias no muy complejas. Aquí podríamos mencionar ejemplos más actuales, como las películas de la saga de Actividad Paranormal, o incluso una más reciente como La Orca. No es nada raro entonces ver a varias personas decepcionadas saliendo del cine con películas de terror como La Bruja, película del 2015 dirigida por Robert Eggers, alegando que la película no era lo que esperaban o que no daba miedo, pero obviamente es porque tenían en mente el otro tipo de películas de terror que mencioné, y eso es lo que me parece que sucede principalmente por el tipo de promoción que se le da a una película como La Bruja. For the kingdom of God. Let us pray. Además del hecho de ser una película de época ubicada en Nueva Inglaterra en 1630, este filme no es para cualquier tipo de público, mucho menos, como mencioné antes, para gente que lo que espera es toparse con un montón de sustos repentinos como los que quizás sí podrían encontrar en una película como El Conjuro 2 del director James Wan, que comentaré en un video más adelante. La Bruja desarrolla la historia de una familia que va cayendo en una inevitable desintegración moral y espiritual. Una familia que basa su vida en dogmas religiosos y que no encuentran otra manera para enfrentar un detonante tan claro como lo es la desaparición de un hijo. Con muy pocos personajes y tomando la posición inicial de que efectivamente las brujas existen, Robert Eggers nos va conduciendo por una trama sutil en la cual los mismos personajes, sus dudas y sus contradicciones son los principales responsables de alimentar a ese ser sobrenatural que habita en el bosque. La película nos hace un miembro más de esta familia, nos muestra personajes que a pesar de que luchan contra sus instintos, no les queda otra opción que aceptar que no son tan fuertes para soportarlos. En este caso existe un enfoque en la joven adolescente, quien de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentra, muestra comportamientos que son mal interpretados, confundidos y hasta satanizados por sus padres, lo mismo con el comportamiento de los niños. Quizá en algunos momentos el uso de la religión pueda parecer excesivo, pero es fiel a la época en la que está contextualizada la historia. Los personajes, cada uno de ellos está claro en su construcción, es decir, se identifican sus motivaciones, sus vicios, sus ambiciones y hasta sus temores. La historia es intensa y las actuaciones son acordes al realismo que intenta perpetuar. Visualmente es una película sumamente agradable, llena de tomas y encuadres muy bien cuidados y con una iluminación que nos da la sensación de estar ahí mismo, en el lugar donde habitan los personajes. La utilización de los sonidos complementa muy bien el suspenso, principalmente el sonido de las hojas de los árboles que anuncian siempre un suceso extraño, y la música juega de forma paralela con la crisis de los personajes. He leído algunas críticas negativas sobre el cierre escogido por el director, pero tomando en cuenta que la película parte del mito de la existencia de las brujas desde el punto de vista meramente sobrenatural, es un final más bien cautivante y que concluye una interesante metáfora de libertad, despojo y decisiones personales, más relacionadas prácticamente con el destino de cada quien. Quizá lo que sí le resiento a la película es el hecho de que hayan representado el personaje del demonio de forma humana, en una de las escenas más hermosas de la película, ya que quizá era más interesante la forma en la que venían mostrando la presencia de este personaje, mimetizado en animales, y de esta forma que cada quien imaginara su propio demonio.
Pero fuera de eso, es una película que sabe integrar cada uno de sus elementos en cuanto a forma y contenido, utilizando símbolos sobrenaturales para mostrar la parte más humana de quienes somos en realidad. La Bruja, sin duda, rescata ese lenguaje de cine de terror que casi que podríamos decir está en peligro de extinción. Calificación 9 de 10.